Todos los derechos de One Piece y Dragon Ball pertenecen a sus respectivos creadores. Goku en One Piece. El final de la rebelión. Pasarían un tiempo y Tatsuki, con su mayor concentración, trataría de percibir todas las presencias de la plaza y sus alrededores para buscar alguna pista sobre la explosión. El temblor lo desconcertaría un poco, pero retomó de nuevo su concentración, ya que no quedaba tiempo. Tatsuki estaba sudando mucho, ya que las presencias que sentía desaparecían, sufrían o gritaban de odio, lo cual lo confundía mucho. Hasta que sintió dos presencias con intenciones claras de destruir. Al sentir estas dos presencias de forma más clara, Tatsuki habló, abrió los ojos, se levantó y dijo para sí mismo: los encontré. Están en la torre del reloj. Con rapidez, Tatsuki abandonó la casa y se dirigió hacia la torre del reloj, decidido a enfrentar a las dos personas que se escondían allí. A medida que avanzaba, varios guardias intentaron detenerlo, pero Tatsuki los neutralizó con eficacia, dejándolos inconscientes en el suelo. Al llegar a la torre del reloj, Tatsuki encontró la puerta cerrada. Sin dudarlo, sacó su katana y la utilizó para cortar la puerta, abriéndose paso hacia el interior de la torre. Tatsuki llegó al último piso de la torre, y su mirada se posó en el cañón que estaba listo para ser disparado. Los dos individuos que lo manipulaban se volvieron hacia él, pero Tatsuki no les dio tiempo para reaccionar. Con un movimiento rápido y preciso, Tatsuki adoptó una pose de ataque. Su katana brilló en la luz del último piso, y con un solo golpe, derribó a los dos hombres. El sonido de sus cuerpos al caer al suelo fue el único ruido que rompió el silencio. Tatsuki revisó el cañón con detenimiento, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Sin embargo, lo que vio dentro solo le hizo suspirar. En voz baja, musitó: esto todavía no termina. De repente, escuchó la voz de una chica. Mientras tanto, Vivi estaba sumida en la desesperación. La búsqueda de la bomba parecía no tener fin, y la ansiedad la estaba consumiendo. Pero con una fuerza de voluntad que la sorprendió incluso a ella misma, Vivi se levantó y se dijo: todo saldrá bien. Chopper, que la observaba con preocupación, se acercó a ella y preguntó: Vivi, ¿te encuentras bien? Vivi, con una sonrisa débil, respondió: no es nada, Chopper. Debemos seguir adelante. No tenemos mucho tiempo. Con determinación renovada, retomaron la búsqueda del explosivo, decididos a encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Vivi recorrió las casas y calles, buscando cualquier pista que pudiera llevarla a la bomba. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, no había encontrado nada. Fue entonces cuando su mirada se posó en el reloj de la torre, y algo en su interior se iluminó. De repente, recordó que no había buscado en ese lugar. Una leve corazonada la impulsó a correr hacia la torre del reloj, con la certeza creciente de que la bomba se encontraba allí. Chopper vio que Vivi se alejaba y trató de seguirla, pero los soldados de ambos ejércitos bloquearon su camino, dejándolo desorientado y confundido. ¿Ya sabe dónde está el explosivo?, se preguntó Chopper en sus pensamientos, mientras esquivaba con dificultad los ataques de los soldados que lo rodeaban. Vivi se deslizó entre los soldados de ambos ejércitos, que estaban tan cegados por el odio que no la reconocieron. La escena era caótica, con hombres armados luchando unos contra otros, sin importarles quién era amigo o enemigo. Vivi se detuvo por un momento, observando el panorama con tristeza. Luego, cerró los ojos y se dirigió hacia la torre del reloj, con determinación en su corazón. Todo esto terminará pronto, se dijo a sí misma, convencida de que estaba cerca de encontrar la solución. Al llegar a la torre, vio que la puerta estaba destruida. Sin perder más tiempo, subió por las escaleras, decidida a detener el caos que reinaba en la ciudad. La urgencia la impulsaba a avanzar, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Al llegar al último piso, Vivi vio que los hombres de cocodrilo yacían en el suelo, heridos e inconscientes. Después de revisar el cuarto, su mirada se posó en el cañón que estaba listo para destruir la plaza. Pero justo cuando se acercaba a él, vio al chico que la había salvado en la entrada de la ciudad. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Vivi, sorprendida al ver que los hombres de cocodrilo estaban fuera de combate y que la explosión había sido detenida. Se sintió aliviada al saber que todo había terminado. Tatsuki se limitó a mirar a Vivi sin responder a su pregunta, su expresión seria y concentrada. Vivi esperó una respuesta, pero Tatsuki solo dijo: todavía esto no termina. La bala de cañón tiene un mecanismo de autodestrucción si no se dispara. Su voz era calmada y objetiva, sin dejar traslucir ninguna emoción. Vivi se acercó poco a poco, pero al escuchar las palabras de Tatsuki, se detuvo en seco. Una mirada de preocupación se reflejó en su rostro y, con rapidez, se acercó a Tatsuki.
Al llegar a su lado, vio el reloj que marcaba los minutos en la bala de cañón, contando hacia atrás hasta la explosión. Vivi se sintió abrumada y se derrumbó al suelo, sin saber qué hacer. Pero una mano en su hombro la hizo levantar la mirada. Tsuki suspiró al ver el comportamiento de Vivi, y luego puso su mano en su hombro para llamar su atención. Cuando Vivi levantó la mirada, Tsuki habló con una voz calmada y seria. ¿Eso es todo lo que harás? ¿Te rendirás al ver que no hay otra salida? Tsuki la miró fijamente, esperando ver cómo reaccionaría Vivi en ese momento. Vivi se puso de pie, con los ojos brillando de determinación, y respondió a Tsuki con un grito fuerte. Lo sé, lo sé. No debo rendirme. ¿Pero qué debo hacer? Todo salió mal, ellos no me escuchan, no sé qué hacer. Sin embargo, su voz se endureció al agregar. Pero no me rendiré. Es mi gente, mi país, mi hogar. Con renovada determinación, Vivi se acercó al explosivo, buscando desesperadamente algún mecanismo que pudiera detener la explosión. Su mirada se centró en el dispositivo, analizando cada detalle en busca de una solución. Tsuki miró a Vivi, que buscaba desesperadamente una forma de detener la explosión, y habló en voz baja. Así que este es tu respuesta. Luego, se acercó al explosivo, lo tomó con sus manos y liberó una gran fuerza para sacar la bala de cañón que estaba dentro. Al sacarla, Tsuki respiró pesadamente y la colocó en el piso. Vivi, sorprendida por la acción de Tsuki, no pudo evitar preguntar. ¿Qué vas a hacer? Tsuki abrió la puerta del reloj y respondió con determinación. Destruiré el explosivo, pero para eso, necesito mandarlo al cielo. Se quitó el kimono que llevaba puesto, revelando una camisa negra debajo. Luego, cargó la bala de cañón en sus hombros y se acercó al borde de la puerta del reloj. Con un grito de esfuerzo, lanzó la bala al cielo con toda la fuerza que tenía en ese momento. Vivi se preocupó y trató de detener a Tsuki, pero al ver cómo cargaba con facilidad la bala de cañón gigantesca y cómo la lanzó al aire, no pudo evitar preguntarse para sí misma. ¿Quién es este tipo? Pero al ver que la situación no se resolvería y que la bala estaba a punto de explotar, trató de advertir a Tsuki, pero en ese instante, una presión intensa se apoderó de la habitación, dejándola helada y sin aliento. Tsuki, al ver que la bala de cañón había alcanzado una altura considerable, desenvainó su katana y cerró los ojos, concentrándose. Una presión intensa se liberó en el aire, y en voz baja, dijo, «Cortes de 1000 mundos». En ese instante, Tsuki lanzó una energía de espada negra y espesa que partió la bala de cañón en dos. La plaza se estremeció con una explosión masiva que dejó atónitos a todos los que estaban cerca. Vivi, impresionada por el extraño poder de Tsuki, respiró pesadamente, pero al ver que el explosivo era destruido, una intensa luz invadió el lugar, dejándola ciega por un instante. Tsuki, después de lanzar su ataque, respiró pesadamente por un momento, y luego guardó su katana. Al mirar hacia abajo, hacia la plaza, vio que todos estaban desconcertados, mirándolo como si buscaran una explicación. La multitud parecía estar en silencio, esperando a que Tsuki dijera algo, pero él simplemente los miró con una expresión seria y enigmática. Tsuki se volvió hacia Vivi, quien, con una voz ligeramente cansada, le dijo. «Y bien, princesa Vivi, veo que es hora de ponerle fin a esto». Vivi salió de sus pensamientos rápidamente y se acercó a Tsuki, parándose a su lado. Todos miraron cómo la princesa Vivi aparecía en la cima. La plaza se sumió nuevamente en la confusión, con todos preguntándose qué había sucedido con la explosión de momentos antes. Vivi, al ver que ya habían parado de atacar, habló con firmeza en su voz, imponiendo su autoridad en medio del caos. «Todo esto fue obra de Cocodrilo», exclamó la princesa Vivi con tono fuerte y decidido, para que todos en la plaza pudieran escucharla. «Él fue el que secuestró a mi padre, el rey, y lo suplantó con un impostor. Él fue el causante de las sequías en los oasis, dejando a miles de familias sin hogar. Él fue el que nos robó la lluvia e incriminó a la familia real». La multitud se quedó en silencio, algunos incapaces de entender cómo un señor del mar como Cocodrilo podría cometer tales atrocidades. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, otra voz se escuchó en la plaza. Todos se volvieron para ver de dónde provenía la voz y se sorprendieron al ver que era Goza, el líder de los revolucionarios. «Goza, ¿qué dices?», preguntó uno de sus hombres, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Acaso te vendiste a la familia real?». Goza, apoyándose en sus amigos para mantenerse en pie, respondió con voz débil pero llena de convicción. «Pónganse a pensar, ¿por qué el rey compraría un producto que haría daño a su gente y reino? ¿Por qué ahora trataría de perjudicarnos?». Pero antes de que pudiera continuar, uno de sus hombres lo interrumpió. «Goza, tú mismo nos dijiste.
Goza lo detuvo con un gesto de su mano y continuó. Lo sé, fue mi error. Me dejé llevar por la ira y no investigué la verdadera raíz del problema. Me equivoqué al acusar al rey y a la familia real sin tener pruebas suficientes. Al mirar hacia la fuente de la voz, todos se sorprendieron al ver que era una mujer de la marina, un teniente que había llegado a Arabasta solo unos días atrás. La multitud observó cómo la marina ya había desplegado sus fuerzas en el lugar, con 2 personas detenidas. Uno del ejército real y otro de los rebeldes. Todo lo que dice la princesa es cierto, afirmó Tashigi. Este incidente fue causado por Cocodrilo, el señor del mar. Y como prueba, miren a estas 2 personas que tenemos detenidas. La teniente señaló a los 2 prisioneros, y todos pudieron ver las marcas en sus hombros. Tienen el tatuaje de Barroco, lo que significa que trabajan para Cocodrilo. Fue ellos quienes dispararon a Goza, el líder de los rebeldes, y a la princesa Vivi. Tashigi hizo una pausa antes de continuar. Y en cuanto al rey que estaba en Nanohana, resulta que no era él. Era otro hombre, uno de los secuaces de Cocodrilo, conocido como Señor 3. Tiene la habilidad de una fruta del diablo que le permite imitar la apariencia de las personas que toca con su mano. Al escuchar la afirmación de Tashigi, el ejército real comenzó a entender las piezas del rompecabezas. La desaparición del rey y su repentina aparición en Nanohana finalmente tenían sentido. La verdad comenzaba a revelarse, y la confusión y la duda daban paso a la claridad. Mientras tanto, los barrocos que se habían infiltrado tanto en el ejército rebelde como en el ejército real intercambiaban miradas nerviosas. Ahora que la verdad había salido a la luz, temían ser descubiertos. Rápidamente, intentaron ocultar sus tatuajes, esperando evitar un escándalo y mantener su secreto a salvo. La atmósfera se volvió aún más tensa, mientras todos esperaban ver qué sucedería a continuación. En este momento, Cocodrilo deja de ser un señor del mar y ahora será arrestado como un pirata, declaró Tashigi con firmeza. La noticia causó un murmullo entre la multitud, con todos preguntándose dónde estaba Cocodrilo. Goza y Vivi, al escuchar la noticia, no pudieron evitar soltar un aliento de alivio. Todo estaba saliendo a la luz, y ahora su país podría tener esperanza nuevamente. 7. Y bien, todo terminó, ¿verdad? Preguntó Tsuki a Vivi. Vivi se volvió hacia él y respondió con calma. Sí, ahora que la verdad ha salido a la luz, el rumbo del país cambiará. Todo saldrá bien de ahora en adelante. Luego, se inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Gracias por ayudarme. Tsuki sonrió ligeramente y comenzó a caminar hacia la salida. No deberías agradecerme a mí, dijo, sino a él. Con esas palabras, se retiró del lugar. Vivi se quedó confundida, intentando preguntarle a Tsuki a quién se refería, pero él ya se había ido. Se quedó pensativa, repitiéndose a sí misma. ¿A quién debo agradecerle? Tsuki bajó por las escaleras y al llegar a la salida, vio como un reno y 2 chicos pasaban por su lado. Ellos son, pensó Tsuki, deteniéndose por un momento, pero no le dio importancia y siguió su camino. Justo cuando estaba a punto de salir, escuchó una voz temblorosa que provenía de frente a él. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó Nami con voz temblorosa, retrocediendo un paso. Tsuki la miró con curiosidad y sonrió ligeramente. ¿Eres tú, la chica que acompañaba a Zorro Roronoa?, dijo, pasando a su lado con un movimiento fluido. Eso significa que ella perdió, ¿verdad? Nami intentó decir algo más, pero el miedo la invadió, y su voz se quebró. Tsuki se detuvo detrás de ella, sorprendido por su reacción. Dime, ¿por qué me temes?, preguntó, con una voz calmada y curiosa. Nami tomó una profunda respiración y se calmó lo suficiente para responder. Tú casi matas a Zorro, dijo, su voz aún temblorosa. Tsuki se volvió hacia ella, con una sonrisa tranquila. Tú lo dijiste, casi. Pero no. Si sobrevive a esto, será más fuerte cuando se recupere. Dile que nuestro encuentro será cuando haya entendido mejor el camino de la espada. Nami respiró profundamente, intentando calmar su corazón aún acelerado. Aso que estuvo cerca, se dijo a sí misma, recordando el encuentro con Tsuki. Pensé que moriría. Justo en ese momento, un estruendo resonó en la plaza, y poco después, la lluvia comenzó a caer. Nami se sintió desconcertada, mirando hacia arriba como la lluvia caía del cielo. Luego, escuchó los murmullos de la multitud. Cocodrilo está en la plaza, y está inconsciente, dijo alguien. Alguien lo ha derrotado. Nami se acercó a la multitud, intentando ver qué estaba sucediendo. ¿Quién lo derrotó?, preguntó una persona del ejército real. Nami sonrió para sí misma, pensando en una persona en particular. Luffy, dijo en sus pensamientos, dibujando una sonrisa en su rostro.
Él lo derrotó, seguro. Nami salió de sus pensamientos al escuchar la voz de sus amigos, que se acercaban a ella con preocupación. Vivi, que estaba a su lado, notó que Nami parecía algo asustada. ¿Estás bien, Nami? Preguntó Vivi, con una voz suave. Nami respondió pesadamente, sin mucho entusiasmo. Estoy bien, dijo, y luego se volvió hacia Sanji, Usopp y Chopper, que la miraban con curiosidad. ¿Pero acaso no vieron al tipo que pasó al lado de ustedes? Preguntó Nami, mirándolos a los tres con una expresión inquisitiva. Sanji sonrió. Hablas de ese espadachín que ayudó a Vivi, ¿verdad? Quería saludarlo, pero me preocupaba Vivi. Chopper y Usopp se miraron entre sí y respondieron al unísono. Subimos rápido, queríamos ver a Vivi, dijo Chopper. Y resulta que estaba cerca de Vivi, quien fue ayudada por ese tipo, agregó Usopp. Además, él fue quien detuvo la explosión. Nami alzó una ceja, intrigada. ¿Ayudó a Vivi? Preguntó. Sanji asintió con la cabeza, mientras prendía un cigarrillo que se encontraba en su bolsillo. Sí, cuando estábamos entrando a la ciudad, él ayudó a Vivi, la defendió de Señor 3, y, como dijo Usopp, detuvo la explosión. Vivi, ¿es verdad lo que dice Sanji? Preguntó Nami, mirando a Vivi con curiosidad. Vivi asintió con la cabeza, sonriendo ligeramente. Bueno, sí, pero no sé quién es, así que solo estoy agradecida con él. ¿Estás bien, Nami? Preguntó Usopp, mirándola con preocupación. Te noto un poco extraña, agregó, frunciendo el ceño. Él fue quien derrotó a Zorro, dijo Nami, con una voz baja y seria. Tanto Usopp como Chopper y Sanji se detuvieron y dejaron de hablar, y solo escucharon cómo caía la lluvia en la plaza. El silencio fue repentino y absoluto. Vivi no sabía qué pasaba, pero sentía que algo andaba mal. Miró a sus amigos, pero ellos estaban inmóviles, con expresiones serias y preocupadas. La lluvia seguía cayendo, y el silencio se hizo aún más denso y opresivo. Robin aprovechó la distracción del Rey Cobra, quien se había dejado llevar por el comentario ingenuo de Luffy. Sin perder un instante, se escabulló del lugar y se desvaneció en las calles estrechas. Mientras corría, Robin sentía su cuerpo debilitarse. El veneno estaba haciendo efecto, y su visión comenzaba a nublarse. Se apoyó en una pared, jadeando, y se miró la mano herida. La sangre manaba a borbotones, y el dolor era insoportable. Maldición, musitó para sí misma. Si sigo así, definitivamente moriré. La desesperación se reflejó en su rostro, pero no se rindió. Sabía que tenía que encontrar una manera de neutralizar el veneno antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Robin estaba a punto de perder la conciencia, alguien la ayudó, tomándola en sus brazos. Con la poca fuerza que le quedaba, Robin miró a la extraña chica que la llevó al cementerio. Pero lo que la dejó desconcertada fue ver a alguien que pensaba que había perdido hace muchos años. Miró a un chico de su misma edad, con un peinado de palmera y una sonrisa que nunca olvidó. Una lágrima salió de su rostro y una palabra ligera se dejó oír antes de desmayarse. Goku, ¿eres tú? Goku y Conan se dirigieron al cementerio para ver el resultado del combate entre Crocodile y Luffy. ¿Por qué hiciste que ella entrara a ese lugar? Preguntó Conan, notando la expresión pensativa de Goku. Goku se encogió de hombros, sonriendo ligeramente. Digamos que ella quería verlo, respondió, con una mirada lejana. Recordando los momentos que pasamos juntos en Ohara. Conan frunció el ceño, con una leve sospecha en su mente. Quería preguntar más, pero algo la detuvo. Tenía un presentimiento sobre el pasado de Goku, pero preguntarle sobre eso le parecía incorrecto. A menudo, Goku podía ser irritante, pero lo que había pasado días atrás la había desconcertado mucho. Decidió guardar silencio, al menos por el momento. Así, que este es el Poneglyph, dijo Conan, su voz llena de curiosidad. Si no mal recuerdo, los que estudiaban estas cosas desaparecieron. Pero lo que pasó después la desconcertó mucho. Una tensión se sintió en el aire, y Conan notó que Goku se había puesto rígido. Si ya no existen, dijo Goku con voz indiferente, sin emociones en sus palabras. Su tono era plano, sin rastro de sentimiento ni interés. Al llegar al cementerio, Goku y Conan se escondieron rápidamente, ya que vieron que el Rey Cobra salía del lugar con Luffy. Goku murmuró en voz baja. Lo supuse, ganó Luffy. El ki de Crocodile se encuentra en la plaza, pero está inconsciente. Al acercarse, Goku sintió una presencia débil que se estaba desvaneciendo poco a poco. Su instinto lo llevó a reaccionar rápidamente. Goku se dirigió hacia la dirección donde sentía la presencia, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y preocupación.
Conan solo miró cómo estaba destruido el edificio del cementerio real, y luego vio cómo Goku caminaba en una dirección opuesta a donde se dirigía el Rey Cobra. Sin decirle una palabra, Conan decidió seguir a Goku. Después de unos minutos de caminata, llegaron a un lugar donde vieron a una figura femenina. Conan reconoció a la compañera de Crocodile, pero lo que dijo ella a continuación hizo que sus ojos se abrieran de sorpresa por primera vez. Goku reaccionó rápidamente al ver a Robin a punto de caer al suelo. La sostuvo con cuidado, evitando que se lastimara aún más. Pero lo que lo dejó perplejo fue la frase que Robin había musitado. ¿Eres tú, Goku? Sin pensarlo, Goku respondió. Robin, eres tú. Pero antes de que pudiera decir más, Robin se desmayó en sus brazos, víctima de la gravedad de su herida. Goku se sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver que la energía de Robin seguía disminuyendo. Con preocupación, se volvió hacia Conan y le habló. Tomando la iniciativa, Conan guió a Goku hacia una de las casas cercanas. Caminaron en silencio durante un rato, hasta que Conan rompió el silencio. Aquí está bien. Esta casa está vacía y es segura. Conan se adentró en la casa, revisando los cuartos con cuidado. Goku la siguió, asintiendo en silencio. Finalmente, Conan se detuvo frente a una de las habitaciones y se volvió hacia Goku. Déjala en la cama y sal de la habitación, dijo Conan. Necesito revisarla. Espera afuera. Goku no respondió y salió de la habitación, su rostro reflejando preocupación. Conan se dio cuenta y habló nuevamente para tranquilizarlo. No te preocupes, estará bien. Yo me encargo. Conan cerró la puerta de la habitación y Goku se quedó afuera, esperando. Al escuchar las palabras de Conan, Goku musitó en voz baja. Gracias. Conan estaba revisando la herida de Robin con cuidado, mientras que ella pensaba para sí misma. Nico, Robin y Goku, entonces, son de Ohara. Pero Conan salió de sus pensamientos al notar que la energía de Robin estaba recuperándose. Su respiración se estaba estabilizando y su pulso volvía a la normalidad. Bien, con esto bastará, dijo Conan para sí misma, aliviada de ver que Robin se estaba recuperando. Goku solo recordaba lo mucho que había tratado de buscar a Robin, visitando islas y pueblos, intentando recopilar cualquier información que lo llevara a ella. Pero cada vez que mostraba su foto, la gente se asustaba, como si algo terrible fuera a suceder. Goku se irritaba con ese comportamiento, pero nunca se rindió. Fue en Whiskey Peak donde se encontraron. Era ella, pensó Goku, y sintió como su corazón se aliviaba de un peso que lo había estado oprimiendo. Pero rápidamente descartó esa idea. La energía de ella no se parecía a la de Robin. A pesar de eso, Goku nunca dejó de sospechar sobre la señorita Domingo. Sus encuentros fueron escasos, por lo que no investigó más. Sin embargo, la duda seguía presente en su mente, como una semilla que germinaba en secreto. Después de terminar con la organización en Alabasta, Goku se iría en busca del nuevo mundo, con la esperanza de encontrar información sobre Robin. Pero si la señorita Domingo fuera realmente Robin, ese pensamiento se repetía en su mente, llenándolo de dudas y esperanzas. Justo cuando se sumía en sus pensamientos, escuchó la puerta de la habitación abriéndose. Goku se volvió rápidamente hacia Conan y preguntó con ansiedad. ¿Cómo está? Ya está estable, dijo Conan. Le puse un antídoto y curé sus heridas. Tomará un tiempo hasta que despierte. Goku asintió, aliviado de saber que Robin se estaba recuperando. Pero Conan lo miró con una expresión seria y preguntó. Goku, necesitamos hablar. Ella es Nico Robin, ¿verdad? Dime la verdad. Tú también eres de Ohara, ¿no es así? Goku asintió simplemente al escuchar la pregunta de Conan. Sí, soy de Ohara, al igual que Robin. Conan lo miró durante un rato, como si estuviera evaluando su respuesta. Luego habló. Entonces, tú también puedes leer los poneglyphs. Goku la miró durante un momento antes de responder. Me han enseñado, pero no sé con exactitud leer los poneglyphs. Sin embargo, siento una leve voz en ellas, tratando de decirme algo. Conan suspiró, como si estuviera procesando esa información. Su expresión era pensativa y misteriosa. No te preguntaré más, dijo Conan, pero espero que tomes una decisión correcta. Recuerda que si descubren que hay otro superviviente de Ohara, el gobierno mundial no lo pasará por alto. Ten cuidado. Nos veremos después. Conan comenzó a convertirse en hojas de papel, pero la voz de Goku la detuvo. Gracias, Conan. Goku reclinó su cabeza en señal de disculpa. Conan sonrió ligeramente y dijo. Si un capitán hace eso, ya no seguiré más. Goku simplemente habló, con los ojos de sorpresa, pero vio cómo las hojas de papel salían del edificio, sonriendo al recordar la respuesta de Conan días antes.
Después de la separación y disolución de la organización, Goku compartió sus sueños con Conan. Quería ser el más fuerte del mundo y pelear con tipos que lo superaran. Así que, por curiosidad, preguntó a Conan: ¿quisieras viajar conmigo por el mundo y enfrentarme a tipos muy fuertes? Goku abrió los ojos de sorpresa, pero una sonrisa se dibujó en su rostro al ver cómo las hojas de papel salían del edificio, recordando la pregunta que le hizo a Conan días antes. Después de la separación y disolución de la organización, Goku compartió sus sueños con Conan. Quería ser el más fuerte del mundo y pelear con tipos que lo superaran. Por curiosidad, preguntó a Conan: ¿quisieras viajar conmigo por el mundo y enfrentarnos a tipos muy fuertes? Así que quieres ser pirata, dijo Conan, sonriendo al escuchar el sueño de Goku. Bueno, pero no iré a saquear a nadie, aclaró Goku. Solamente quiero enfrentarme a tipos fuertes. Y conocer el mundo. Goku se detuvo un momento, pensando en su objetivo. Pero para ello, debo encontrar a alguien primero. Conan lo escuchó atentamente, y luego respondió: cuando hayas resuelto tus asuntos, lo pensaré. Conan se retiró del lugar, dejando solo a Goku. Al parecer, si se acuerda, pensó Goku, recordando la respuesta de Conan. Miró por la ventana del edificio y vio que estaba oscureciendo. Se levantó y entró en la habitación donde Robin dormía tranquilamente. Al verla, un peso que había estado llevando en su corazón desapareció, y una calma sin igual invadió el ambiente. La respiración suave de Robin y el silencio de la noche crearon una atmósfera pacífica que envolvió a Goku, haciéndolo sentir más tranquilo y seguro. Shaka revisaba las habitaciones de la casa en busca de alguna pista sobre el explosivo. De repente, encontró a un joven en uno de los cuartos que estaba revisando. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión sacudió levemente la casa. Shaka miró a lo lejos y vio cómo la arena se dispersaba. Al volver a entrar, se encontró con que el joven tenía una herida grave. Shaka no pudo evitar suspirar mientras cargaba al joven en su espalda para llevarlo a un lugar seguro. Al revisar la habitación, Shaka notó que había 3 katanas al costado de la cama. Se acercó y las recogió, sintiendo su peso y equilibrio. Luego, se dirigió a la plaza para ver qué estaba sucediendo ahora. La explosión había generado un gran revuelo, y Shaka quería saber qué había causado tanto alboroto. Vivi se sorprendió al escuchar que el tipo que los había ayudado con el explosivo había derrotado a Zoro y lo había dejado herido. Nami había sido la que había dado la noticia. Sagi rompió el silencio que siguió. Ahora no es momento de perseguirlo. Debemos encontrar a Zoro y Luffy. Después podemos discutir esto. Usopp y Chopper solo suspiraron, mientras que Nami se calmó un poco, pensando en la información que le habían dado. Me pregunto qué fue lo que realmente sucedió, se dijo a sí misma. Vivi observó con atención cómo Cocodrilo era encadenado. La escena le hizo preguntarse si Luffy o Señor 10 habían sido los que lo derrotaron. Pero antes de que pudiera seguir pensando, la voz de su padre lo sacó de sus cavilaciones. «Vivi, ¿qué haces aquí?», preguntó su padre, sorprendiéndolo. Pero antes de que Vivi pudiera responder, su mirada se cruzó con la de Luffy, que estaba siendo cargado por uno de los guardias. Sin pensarlo 2 veces, Vivi gritó su nombre. «Luffy». Los demás se unieron a él, gritando también al ver que Luffy estaba bien. La emoción era palpable mientras se acercaban al Rey Cobra, ansiosos por saber qué estaba sucediendo. «Vivi, me alegra que estés bien», dijo el Rey Cobra, observando cómo encadenaban al cocodrilo. «Parece que todo esto se está solucionando». Vivi se acercó a su padre, curiosa. «Padre, ¿cómo es que Luffy está contigo?». El Rey Cobra sonrió. «Luffy es el que derrotó al cocodrilo. Es un joven muy valiente». Todos se sorprendieron al escuchar la respuesta del Rey Cobra. Nami, Usopp, Chopper y Sanji intercambiaron una mirada y sonrieron ligeramente, impresionados por la hazaña de Luffy. Vivi no pudo contener sus lágrimas al ver que todo había salido bien al final. Lo que le había prometido se había cumplido. Justo entonces, el Rey Cobra habló de nuevo. «Ustedes deben ser los que ayudaron a mi hija a llegar sana y salva a Arabasta». «Se lo agradezco», dijo, inclinando ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento. Nami, Sanji, Usopp y Chopper se pusieron nerviosos al escuchar las palabras del Rey Cobra. Vivi, por su parte, solo se rió por lo bajo, feliz. Pero la voz de Chopper los hizo recordar algo importante. Justo cuando estaban a punto de buscar a Zoro, una voz interrumpió a Chopper. «Su Majestad, Princesa Vivi, me alegra que estén bien», dijo la voz. Todos se volvieron hacia la persona que hablaba, y no pudieron evitar gritar el nombre de Zoro al ver que era llevado en las espaldas de Shaka. Shaka se detuvo un momento y se volvió para mirar al tipo que llevaba en su espalda.
¿Acaso lo conocen? Preguntó con curiosidad. Chopper, Usopp, Nami y Sanji respiraron profundamente, relajando sus cuerpos exhaustos. En un instante, todo el cansancio y el estrés que habían acumulado en los últimos días se reflejó en sus rostros, y cayeron al suelo, inconscientes por el agotamiento. El rey Cobra sonrió ligeramente y luego llamó a Shaka. Shaka, llévalos al castillo. Luego te explicaré lo que sucedió. Justo entonces, Bell apareció descendiendo del cielo y aterrizó al lado del rey Cobra. Su majestad, me alegra que esté bien, dijo Bell. Pero antes de que Shaka pudiera responder, la voz de Bell interrumpió. Bell, me alegra que estés bien. Bell solo intercambió una mirada con Shaka, su compañero, pero la voz del rey Cobra lo hizo prestar atención. Bell, me alegra que estés bien, dijo el rey Cobra. Por ahora, ayudemos a estos jóvenes en lo que podamos, sin que se entere la marina. Los dos asintieron en silencio y procedieron a llevar a los exhaustos chicos hacia el palacio. Kasiji se acercó al rey, dispuesto a hablar con él, pero la voz de Smoker lo detuvo en seco. Al parecer, Sombra de Paja derrotó al cocodrilo y salvó este reino, dijo Smoker, mirando al cocodrilo encadenado, listo para ser llevado a un buque. Capitán Smoker, dijo Tashigi, pero al escuchar las palabras de su capitán, se dio cuenta de que tenía razón. Solo apretó los puños por frustración. Smoker miró hacia la distancia, donde la tripulación de Sombra de Paja era llevada al palacio. No debo intervenir por ahora, pensó para sí mismo. Bien, es hora de llevar a este criminal donde se merece, dijo Smoker en voz alta, retirándose de la plaza con Tashigi. Los marinos respondieron con firmeza. Sí, capitán Smoker. Todo ha terminado. La rebelión se terminó, el país ha recuperado sus lluvias y el destino ha cambiado por completo, dijo Tsuki desde la cima de un edificio, contemplando el anochecer que se acercaba. Bien, es hora de irme. Me pregunto dónde estará Goku y qué aventuras me esperarán a su lado, se preguntó Tsuki, sonriendo para sí mismo mientras se retiraba del lugar.